en el template que montamos en el directo anterior y que todavía necesita algunas mejoras, gracias a gente de la comunidad como Edito Tomás, que me han apuntado en el canal de Discord un montón de detalles para corregir. Sobre esta misma template he montado un nuevo archivo y he creado, como digo, una página nueva que es las notas de versión, que es donde en teoría la aplicación esta va a ir contando los lanzamientos, actualizaciones y demás. Y para ello he montado un template, como digo, y en el apartado CMS he generado con IA unos 3 posts sobre actualizaciones. Es verdad que cuando se lo pedí a la IA, la fecha la puso en inglés, pero bueno, ahora mismo no me voy a preocupar por eso. Simplemente quería mostraros cómo quedó y cómo esta información está siendo inyectada desde el CMS. Si yo, por ejemplo, creo un nuevo ítem y pongo V4 y, por ejemplo, si le pongo pruebas, esto es en el directo P207, ¿no? Aquí puedo editar el Slack, que es la URL o el link que va a tener, en este caso, el blog. Puedo poner la fecha, si quiero. ¿Hoy qué día es? 21. 21. Estaba puesto en 21 de noviembre. Y el contenido podría ser un Lorem Ipsum ahora. Vale. Lo he añadido, se añadió un registro más a esta tabla. Y si ahora me voy a la parte visual, bueno, a la parte de diseño, ya aparece el nuevo post, entre comillas, ¿ok? Y si lo quiero modificar, me vengo aquí al CMS, añado, por ejemplo, aquí debería haber puesto un campo de rich content, pero en realidad no lo hice porque quería que sea un texto muy corto. Digo, si pongo 2 Lorem Ipsum de los míos, el post va a ser un poco más largo, como veis. Bien, explicado esto, me voy a poner a trabajar con lo siguiente. Tengo una escaleta bastante potente y lo primero lo tengo que hacer, voy a promptear un poco con IA, voy a escribir directamente en ChatGPT. Punto. Vale, como veis, hoy usé este hilo para pedir contenidos y un archivo .csv para hacer la importación de los contenidos al CMS. Entonces me voy a mi Chrome, que está aquí, y le voy a poner crea una tabla con 6 posts con información relacionada con la app para generar un archivo JSON con tokens de Tailwind. La tabla debe tener título, fecha y contenido. Le voy a poner contenido de al menos 350 palabras. Ok. Me va a generar el contenido o la tabla. Debería. Perfecto, aquí tienes una tabla de 6 posts. A ver qué se inventa. ¿Cómo funciona realmente una app? Bueno, está bien. Bueno, mientras que esto está haciendo esto, yo puedo ir a Figma y hacer lo siguiente. Mi segundo punto es, si no hablo de los contenidos hechos con ChatGPT, es crear una página. Entonces, lo siguiente es, voy a crear una página nueva. Duplico esta, que la puedo usar de base. Le voy a poner de nombre blog. Bien, voy a ordenar un poquito esto. Las versiones las voy a poner aquí abajo. Ya sabréis por qué. Y blog sí lo voy a poner aquí. Esto ya os contaré qué es. Pero está relacionado con los de las versiones. Mientras tanto, comento que en la UX Talk de ayer, que fue una UX Talk bastante distinta, porque fue más bien un taller. Yo abrí Figma y entre todos
fuimos probando el CMS. Bueno, algunas cosas del CMS. No, el CMS. Y le encontramos detalles que nos dejan claro que todavía la herramienta está un poco verde. Funciona, pero yo le pido más ahora mismo. Bien, he creado la página blog y tengo que empezar a limpiarla. Para limpiarla voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Al encabezado le pondré simplemente por lo pronto blog. La descripción, por ejemplo, la puedo hacer con la IA de Figma. Que por cierto, hoy en la cuenta de la empresa utilicé el Replace Content y no generó nada, simplemente generaba filas y filas y filas como de retorno de carro o de códigos muy extraños. Y me pareció muy curioso y dejé de usarla. Tiré de ChatGPT. Venga, aquí le voy a poner descripción corta. Descripción corta del blog. 7 palabras. A ver, ¿qué hace? Mientras tanto voy a ver cómo va mi amigo Chrome, que ya aquí debe tener... Bueno, Chrome no, ChatGPT. Vale, aquí hay post. Habrá que darle cariño a los posts. Ok. Me dice, ¿quieres que convierta esta tabla en CSV compatible con... Aquí me pone, esto es interesante, si quieres convierto esta tabla en un CSV compatible con Figma Sites o CMS. Es decir, hoy me generó un CSV, perdón, y no lo miré, lo copié, lo intenté importar con Figma Sites y me decía que el archivo no estaba bien configurado. La estructura del CSV no estaba bien configurada. Me fui a las notas la ayuda de Figma Sites, busqué cómo era el formato, ni siquiera lo busqué, lo busqué, hice un pantallazo, se lo pegué a ChatGPT y le dije, hazme el CSV con este formato, y lo hizo perfecto. Entonces ahora le voy a decir, sí, hazlo al CSV. Venga, me vuelvo a Figma y sigo trabajando. El inner content o list lo voy a dejar, pero dentro no voy a dejar nada. Entonces entiendo que si en mi primary yo cojo los 4... a ver. Si yo dentro de version list... Ojo, hay un list, hay un version list. Voy a quitar el version list. Quitado. Bueno. A ver, ¿qué? Sigue. Esto es una cosa que hay que corregir en la otra pantalla, no me voy a preocupar. Tengo el list, le voy a llamar, en el blog es list. Explora las últimas tendencias y noticias de Illumina. Uy, aquí se fumó lo más grande, no. Últimas noticias de Project Name. Punto. Te quedas así. Vale, tengo el bloque list y ahora creo que el hecho, a ver, vamos a conectar. Ok. Me parece que vamos a conectar el título con el título. Está funcionando. ¿Y por qué? Y claro, a la fecha, ¿cómo conecto la fecha automática? Esto es buena. ¿Cómo conecto la fecha yo de la fecha dinámica en la que se generó el registro? Perdona, Tomás, me estás diciendo que si yo tengo aquí una fecha creada y una fecha editada, no puedo usar estas fechas para mostrarla de forma dinámica en... No me lo puedo creer. Es que los borré tranquilamente. Date, porque dije, vale, si ya tengo este dato en la base de datos, ya lo puedo usar. No puede ser, Tomás. No creo que... Debo tener alguna opción para... Pero es cierto que aquí no aparece.
Aquí no aparece. ¿No hay una manera de... A ver, desde la parte de archivo. Yo cojo date. Y nada, nada. Nada, 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 de nada. La fecha que ves en la info del FIMA me parece es cuando... Vale, tú estás diciendo que es la fecha cuando yo creé el archivo o el registro y cuando lo edité. Me parece perfecto, pero si me pongo a pensar en cómo trabajan otros CMS, cuando yo estoy viendo un contenido en un listado, cuando me aparece una fecha de creada y una fecha editada, yo la puedo usar. Vale, voy a hacer lo siguiente, no pasa nada. Así, ¿puedo copiar una...? No, no puedo copiar. Entonces voy a crear un nuevo campo, que sea date. No me lo puedo creer. A ver, ¿y si genero uno nuevo? ¿Lo podré usar? Sí, porque tirará del date picker. ¿Le puedo cambiar el orden o no? Sí. Bueno, no. Sí, se cambió. Bueno, renace la esperanza, renace la esperanza. Date. Ahora vamos a ponerle fechas de... Todas las fechas de hoy. ¿Puedo hacerlo en bulk? Que va, que va. Yo también le estoy pidiendo... Le estoy pidiendo mucho a esto. Se nota que está verde, verde, verde. Pero bueno, me gusta igualmente. Lo que espero es que no se lo olviden, que lo avancen. Ahora sí, me voy a connect y voy a coger aquí y a ver, en teoría, connect, ábrete Juan. Bien, bien. Conecto esto y conecto con date. Bien. Si por ejemplo, el cómo funciona realmente una app, no voy a hacer más experimentos. Vale, esto está funcionando. Esto está funcionando. Si me voy a File, ok. Podría funcionar como tarjeta. No, es que aquí me funciona con tarjetas, pero aquí no. Realmente aquí no. Vamos a, sí, lo puedo hacer. Antes de cambiar el diseño, voy a aplicar las imágenes. Entiendo que me tengo que ir a Connect. Conecto Post. Cojo... Edit. No tengo imagen aquí. No le había pedido imagen. Oh, muy mal. Pensé que sí. Vamos a crear una imagen. Vamos por aquello de darle... Bueno, no, al final está bien. Vale, ahora vamos a ir a... Vamos a meter una aquí. La del cómo funciona. Voy a hacer así. Ya ni me acuerdo. ¿Cómo funciona? ¿Era esta? Está un poco lento. Esto es por qué los diseñadores deben... ¿cuál era? Era esta, ¿no? Sí. No, era esta. Ok. Esta es el post. ¿Cómo acelerar tu flujo de trabajo? Con esto, digo yo. Ya no me acuerdo. Porque no le puse nombres al archivo. Muy mal. Pero no importa. Breakpoints estaba por aquí. ¿Se podrá poner el alt text en el CMS?
Sería interesante. El alt text de las imágenes. ¿Cómo usar la IA para generar... no, aquí... A ver, ya esta la usé, ¿no? Esta es esta. Y esta... A ver. Esta no es... Esta es la otra. El alt text aparece aquí. Fantástico. Vale, replace. Es esta. Bien, ¿eh? Esto está bueno. Esto está bueno. Y la última. ¿Cómo esta app te convierte... ¿Puedo agrandar esto? En un diseñador más técnico. Va, esta es la última que tenía la cara así como de... ¿De qué me estás hablando? Vale. Sí, eso está bueno, Edith. Vale, vamos a poner... Ahora mismo voy a poner una cosa muy simple para el alt text. Copio. Entiendo que... Esto está muy bien que sea desde aquí. Me gusta. Incluso podría, ya por pedirle, podría también tener como un campo para añadirle un caption, una leyenda a la imagen. El día de mañana, cuando esto funcione bien. Vale, esto ya está metido. Ahora, simplemente me voy a Connect y cojo esto, Image, conecto y aquí quiero conectar directamente con el contenedor de resource. Ya no sé cómo elegirlo aquí. A lo mejor esto se puede hacer desde la parte visual como suele hacer Tomás, ¿no? Porque, mira, voy a probarlo, a ver si se rompe. Si yo le pego a Content Rich un Markdown, me coge los... Eso está buenísimo. Lo vamos a probar. A ver, quiero conectar Image, pero no sé si se va a conectar el contenedor de la tarjeta o el recurso que puse en el interior. Lo hace mal, porque no está activándose el overlay. Entonces, echo para atrás, me voy a la parte visual, esto tampoco lo tenía preparado, y digo, a ver, como decía Tomás, si yo cojo ¿lo tengo que hacer en el componente o no? Si yo me voy al componente y me voy a Resource, perdón, desde Collection List, desde aquí, Collection List, ¿dónde cojones está? Exacto, pero, yo selecciono el resource, me voy a... no me deja. Desde Fil, es verdad. Desde Fil, amigo. Y era pinchar aquí en CMS, Image. Ahora sí. ¿Y no lo puedo hacer desde aquí? Debe querer, pero a ver. A ver. Bueno, las cosas funcionan como funcionan, ok, no pasa nada. Pero en realidad lo está cogiendo. Ahora, esta está repetida, pero que seguramente yo repetí la imagen. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a crear el... Me da toque la imagen repetida. Un momentito. Me voy a Edit. Tengo esta aquí, tengo esta aquí. ¿Es la misma? Breakpoint, aquí sí. ¿Cómo acelerar tu flujo de trabajo? Aquí iba el de la I, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo generar colores con IA? Ok, está ahí. Y esto es cómo acelerar tu flujo de trabajo usando tokens. Vale, tokens sí. Pero un momento, esa la tengo. Esta no. Esta sería aquí. Y aquí. Un momento.
¿Cómo? ¿Por qué los diseñadores deberían generar su propio archivo de tokens? Vale. Esto estaría... Lo tengo en Figma. Esta es la del segundo post. Y esa no la tengo. Si le reemplazo la imagen, ¿el alt lo respeta o no? No, pero vale, no pasa nada. Ahora. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Si me voy a Design. Ahora sí. Vale. Hecho esto, me voy a... crear el post. Y aquí vamos a probar lo del Rich Content. Veamos. Voy a generar una nueva página que se llame... voy a duplicar esta. Que se llame post. Entiendo que si le pongo post... ¿Cómo queda la arquitectura? A ver si yo por probar, le puedo poner /blog /post. No sé si esto explota o qué. No. Ya supongo que lo generará solo. Digo, post, veamos. Y aquí hay que hacer cosas. Aquí me olvido de blog. Bueno, no me olvido de blog. Voy a dejarlo, pero el post list lo borro. Chao. ¿Puedo reutilizar esto? ¿Puedo reutilizar esto? Puedo. Pero en realidad, primero... Bueno, no, en realidad no. Dije que post va a tirar de la colección post. Blog, perdón. Olvida el Markdown en Content. Lo respeta solo cuando lo escribes. No funciona si pegas contenido en Markdown. Ahora vamos a probar. Espera. Blog. Yo quiero que este H1 sea el título. Esto quiere decir que si me voy a Connect... A ver, espera. ¿Tengo blog? No, no tengo blog. Vamos a ponerlo primero. Tengo el blog. Lo tengo. Pero en este caso voy a achicar... En este caso voy a poner... Esto va a ser mi date. Lo cambio en primary y se cambian todos. Ok. Esto va a ser el title. Y aquí voy a cambiar el alto. No sé si esto está bien construido. No, esto no está muy bien construido. A lo mejor esto... No. Voy a quedarme con este bloque. Perfecto. Esto lo elimino. En este bloque, ahora sí, voy a meterle voy a meterle una cadena de texto. Así nomás, ahora mismo. Tranquilidad, tranquilidad. Tengo aquí esto que se llama... ya tengo un inner content. Uy, Dios, vale. No pasa nada. Voy a coger la cadena, la voy a pegar en inner content. Aquí. Ahora sí. Y a date y a title le voy a meter en un contenedor que le voy a poner simplemente frame o, bueno, heading. Frame. Joder, no pierdo tiempo. El gap, en este caso, le voy a dejar el 20, sí. A inner content le pondré, en este caso, un 56 de... ¿Lo tiene o no? No. A frame. Heading, mejor. Mucho frame dentro de frame. Heading. Aquí sí le pongo el 56, por Dios, incluso más, 72. Y
Y este texto va a ser texto plano que voy a... Es decir, no lo voy a copiar, pero voy a hacer... Tengo 20, 28, regular. 20, el 28 no, porque estaba mal, auto. Dije 20, Juan. Ok. Y regular. Por ahora no voy a tirar de colores ni nada. Bien, esto va a estar... Esto está... A ver, esto era el inner content frame. Necesito ordenarme. Inner content es esto. Frame. El frame no me hace falta. Unwrap. Tranquilo. Fill container. Vertical. Dios, Juan. Así y así. Ok, por Dios, vale. Poquito a poco, Juan, poquito a poco. Sigo teniendo heading, ok, y esto lo voy a meter en un auto layout que se llame no quiero que sea esto así. Piensa, Juan, inner content va a tener un máximo de 1024. Block va a estar así montado. Después, esto va a ser text, simplemente. Aquí le voy a meter un lorem ipsum ahora mismo para saber qué cojo. Dios mío. Ok, tiro a la izquierda. Tranquilidad, Juan, tranquilidad. Vale, ya lo tengo hecho esto. Antes de text le voy a poner un campo más. ¿Con auto layout hace falta? No. En realidad le quito el texto del interior, le quito propiedades de auto layout a esto, le pongo un fill de imagen y en este caso voy a ponerle una imagen de 16 novenos. Ahora mismo, ¿cómo saco un 16 noveno de aquí? No lo puedo calcular. Voy a hacer así. 1920 por 1080. Aspect ratio. Esto de 1024. Entonces, 1024. Debería haber hecho aquí. Ya estoy en modo trabajo real. Aspect ratio está puesto. Image. Corto. Me olvido de esto. El aspect ratio está activado. Ok. Vale. Vale. Bueno, no. Vale, no. Aquí vamos a darle cariño. Esto tiene que tener un fill container. Se va a ajustar. Lo mismo aquí. Se ajusta. Aquí hay paddings que corregir. En realidad ya los paddings están bastante bien. Porque en principio los está cogiendo de esto. Pero a lo mejor esto... Bueno, no. Por ahora lo voy a dejar así. Bueno, este no. 20, 24, 32, 56. Vale, lo dejo así. Ahora sí. Ahora simplemente voy a ponerle los bordes radius. Eran 16, 12, 8. Ok, y me voy a ir a CMS. Voy a tirar de la misma colección y voy a conectar. Y aquí entiendo que lo que tengo que hacer es
full page, ¿no? No, sí, full page. Fijaros cómo quedó la arquitectura. Bueno, posts. Tengo que verlo esto, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Voy a conectar title con title. Date con date. Aquí hay una construcción que hay que corregir. No pasa nada. Image con image. Content con content. Y esto hay que corregir algo aquí. Bueno, voy a ir a File. Esto tiene su auto layout. Esto debería tener un hue. Ok, ya está solucionado. Vale. Aquí me está pidiendo a gritos más espacio. 32, incluso aquí 40 o 48. Y aquí se podría quedar así. Lo que hace es agregarte el nombre del proyecto, que sería el Slack. Pero, a ver, momento. Veamos. A ver, está funcionando. Sí. Primero, esto estaba bueno. Probar cómo quedan todos. La imagen. Ah, vale, la imagen cambia. No, el aspect ratio siempre es el mismo. Lo que pasa es que los elementos del interior están raros. Aquí baja los contenidos porque el título es largo, pero está funcionando bien. A lo mejor este título podría ser en el mobile alineado a la izquierda, ¿eh? No sé. A ver cómo funciona. El max width de aquí de 1024, no sé si me termina de convencer. Creo que también en el tema en el tablet también le dejaría el max. Me molesta el salto de la imagen, que aquí se agranda. Entonces, esto lo soluciono de la siguiente manera. Podría aquí también ponerle el max width de 1024. Pero sí, a block. Porque de esa manera, ahora se soluciona eso. Correcto. Este salto es lógico porque cambian los textos y el género. Pero vale, ahora está... vale, aquí el text, aquí hay que toquetear algo. No sé si lo estoy heredando de... aquí. Ahora sí. También le tengo que poner el texto. A ver, me gustaría que este contenido de texto tenga esta alineación. Vamos a ponérsela. Tengo aquí Aquí se lo ha fumado. A ver, si le quito el fill container va a ser todo fluido y no lo quiero. No lo quiero así. Vale, este es el contenido natural. El comportamiento natural. Pero si a text le pongo un max width de 768, a lo mejor la lectura es un poco mejor. 768. ¿También lo heredé de aquí? No. No lo heredé de aquí, no me lo puedo creer. Text. Sí. 768. Fill container. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. El texto también aquí está con su fill container. Correcto. Vale, era el fill container que estaba jodiendo ahí. Ahora sí.
La lectura se me hace un poco más cómoda. Incluso aquí... Vamos a ponerlo centrado otra vez, el post. Aunque no me termina de convencer mucho, ¿eh? Pero bueno. El blog de Figma Size, madre mía. Ok. Quiero ver el tema del Slack. Si yo puedo verlo de aquí, no, sí lo puedo ver. No me gusta que sea post, porque si yo me voy a blog, estoy pensando en web y en posicionamiento. Esto debería ser mi dominio /blog, ahí sí. Ok. Pero los posts, sin pulir la arquitectura, sería mi dominio, mi .com /blog /el post, si no tengo categoría. Pero a mí, como tengo en mi juanpol.com, para fortalecer un poquito el SEO, en su momento lo puse como juanpol.com / y el título, el Slack del post. Y esto no se puede controlar desde aquí, ¿no? ¿O sí? ¿Puedo editar esto? Ah, amigo. ¿No lo puedo editar o sí? ¿O no lo sé editar yo? Vamos de vuelta. Páginas. Edit in CMS. Edit in CMS. ¿Dónde? No sé. Vale, no voy a perder tiempo. No voy a perder tiempo. Quiero hacer algo más. ¿Tenemos funcionando el blog? Lo tenemos funcionando, la verdad. Todo hay que decirlo así. Pero en realidad faltan varias cosas. Lo primero, veamos. Supongamos que tenemos aquí en el header un apartado que se llame blog. Aparecen todos. También lo tengo que meter en aquí. Si tuviese un componente, lo podría acelerar este trabajo. Vale. El mobile todavía no tiene versión mobile el menú. Ok. Tengo esto que es blog. Después, en el footer, en los footers, también lo tengo que hacer aquí. En los footers voy a ponerle versions. Version. Y lo mismo, si tuviese componente, se corregiría. O sea, se cambiaría rápido. Y ahora, también falta aquí. Falta aquí esto. Y aquí es blog. Entonces, conectemos. Entiendo que esto yo lo voy a conectar con blog. Con blog. También tengo que hacer el cambio en todas las demás. Venga, lo hago. Aquí no hace falta, pero lo voy a hacer. Bueno, aquí no, aquí no. A lo mejor aquí el componente podría tener un estado selected o algo así, current o así. Aquí sí. Yo aquí quiero volver al blog desde el detalle de un post. Y lo mismo desde aquí. Y ahora, para conectar con versión, voy a hacer lo siguiente. En el footer, engancharé con versiones. A lo mejor en la URL, luego la voy a cambiar a ver si funciona. Vale, esto está cambiado aquí. Aquí no lo voy a poner y en blog y en post sí. La verdad que esto
Si tuviese el componente, sería más rápido. Ahora voy a cambiar el nombre de la página por versión. Y en teoría los links van a cambiar. Evidentemente. Ay, ¿se rompió? ¡No! ¿No se rompió? No, aquí no. ¿Se rompió? No, no se rompió. Está funcionando. Vale. Ahora, está todo conectado, ¿verdad? En realidad no, faltan links, por ejemplo. Esto debería ir a la home. Venga, lo voy a hacer. Este sí, este también. Y todos. Estaba. Falta el post. Antes de irme voy a hacer algo más. Quiero probarlo. Vamos a navegar. Vamos primero a la versión de control de versiones. Bueno, versión. Pum. Aquí no me interesa tener un detalle de un post o del momento de la verdad. Vale. Todavía aquí no tenemos menú, pero bueno, poquito a poco. Esto digo, no quiero que tenga un detalle, no hace falta en este momento, y lo monto así. Como lo tiene Figma, por ejemplo, en su release.figma.com. Venga, de aquí vuelvo a la home. Si estoy en version, también podría volver e ir directamente al blog. Vale, no hice... vamos a hacer 1 hora y 38. Puedo hacer más cosas. Vale, aquí estoy en un post. ¡Oh! Me falta conectar algo. Las tarjetas al post. Esto no lo hicimos. A ver, y aquí... esto, me imagino que es coger una tarjeta, digo... e ir a post slide. ¿No? A ver. Lanzo desde aquí. La imagen, vale, va bien. Blog. Sí, señores, versión. Falta el link aquí. Bueno, faltan un montón de links, pero como lo voy al template, también lo voy a compartir para que lo descarguéis y lo uséis y lo machequéis. Vale, está funcionando. Quiero hacer una cosa. Quiero hacer dos cosas primero. Iba a probar el estado over de esta tarjeta, pero como en realidad no quiero usar tarjeta, quiero rediseñar esta tarjeta desde el componente, que entiendo que lo puedo hacer. ¿Qué quiero decir? Primero voy a probar lo siguiente. Voy a quitar el overlay, o ocultarlo, mejor dicho. Vale, la tarjeta está respondiendo en la versión desktop. Ok, ahora. Aquí hay que hacer como cirugía. No digo cirugía mayor porque son pocos frames, pero cuando tocamos un componente así, a ver, ¿cómo haría yo para esta tarjeta? ¿Qué hago? Aquí puedo hacer varias cosas. Lo primero que pensé es, venga, mostremos el post con la imagen arriba, el título y la fecha debajo. Pero en realidad, a lo mejor podemos hacer una tarjeta que tenga, lo voy a dibujar aquí, imagen, título y fecha, por ejemplo. Y ahora, ¿cómo hago esto? A ver, vamos a ver si no rompo nada. Veamos. El contenedor yo lo voy a necesitar. Eso está claro. Por lo pronto voy a quitar la posición absoluta del resource, de la imagen. Se va a romper, pero no pasa nada. ¿Lo hago todo en bulk o no? Sí, por el principio lo voy a hacer todo en bulk. Como soy un boina verde, ahora me sale mal y quedo mal. Bueno, venga. Resource. Bien. Relativo. Ok, no pasa nada. Fijaros cómo aquí se está empezando a romper todo. A ver si la lío yo. Arando. No pasa nada, Juan.
Tranquilo. Resource no. Bueno, sí, esto es... Veamos. Esto no tiene propiedades de auto-layout. No, pero las va a tener. Ya tiene propiedades de auto-layout. Está cogiendo cosas raras. A ver, el overlay los voy a seleccionar todos y los voy a quitar. Ya está bien, ya está más, vale. Resource. Esto tiene un aspect ratio. Tenía. No tiene, vale. Tarjetas, tiene paddings, ¿no? Tenían paddings. Las voy a agrandar por ahora. Déjame pensar. Vale. Bueno, no. Primero, voy a coger text y date. Están todos. Los voy a meter en un auto layout. Le voy a poner frame. Ahora, a cada variante le voy a decir que tenga un hue de alto y por lo pronto un hue de ancho. Bien, vamos poco a poco. Ahora, a los textos los voy a pintar de negro. Bueno, voy a poner el título en negro y la fecha en gris. Ya está. Bueno, ya está no. Vamos a darle lo que quería. Ahora, si yo cojo cada una de las versiones, perdón, no, sí, de las variantes, les voy a decir que floten de forma horizontal. Voy a cambiar el orden del resource. No, así. Voy a decirle que el comportamiento de los elementos, la alineación, sea a la izquierda y en el centro. ¿Sí? Le voy a corregir los gaps. ¿Le corrijo los gaps o no? No, primero voy a quitar los paddings. A cero todo. Y ahora sí el gap. Teníamos en el desktop 56, 32, 20... Bueno, ahora mismo vamos a ir por partes, Juan. Quito la múltiple, le dejo el 56 aquí. ¿Ok? Aquí le pongo el 32. Aquí. Y aquí creo que era 24. ¿Dónde puedo recuperar algo? Aquí. Esto sí era 32, como digo. ¿Sí? Y... Claro, no, Juan. En mobile es vertical. En mobile es vertical. Aquí. Vale. Vuelvo a poner otra vez el hue. Lo puedo poner alineado a la izquierda. Le dejo un 24. Y ahora te quedas así, por ahora. Ahora, la imagen. La imagen no quiero que sea así. Quiero que sea cuadrada. En este caso. Entonces, voy a ponerle un ancho de 440 por 440. Lo estoy poniendo así porque... No, incluso... ¿Cómo lo ponía WordPress originalmente? 255 por 255. Voy a poner aspect ratio. No. 255, aspect ratio. Hoy. Ok. Fijaros cómo ya esto va cogiendo... Tiene un poquito más de cariño. Sé que es una mierda, pero las imágenes son tan mal escogidas aquí para esto. Vale. Ahora, también aquí le voy a poner, en lugar de 255 por 255, 220 por 220. Ay. Y le meto el aspect ratio. Y aquí le voy a poner simplemente para guiarme. Primero activo el aspect ratio, o lo construyo, mejor dicho. Lo activo. Y ahora, si le pongo un fill container,
en teoría, va a coger el ancho de las tarjetas. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a darle más cariño. Primero vamos a quitarle los bordes radios de la tarjeta que ahora mismo no me sirven. Que ahora es una tarjeta, pero es un contenedor. Pero sí se lo voy a dar al recurso. 16, 12, 8. Esto me parece un poco extraño. ¿Por qué esto sí y por qué esto no? Vale, no pasa nada. Juan, selecciona todo esto. Fill container. Ok. Bien. Aquí tenía 32 y aquí tengo 24. 25. Yo le puse 25, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Vale. Cojo la tarjeta. Aquí no me podéis decir, no me digáis que no he usado mi experiencia de sacar las cosas del fuego. Me pagan para esto. Vale. El 25 lo quiero quitar y lo voy a poner en un 16. O un 20. ¿Quedó el 20, Juan, o no? Sí. Ahora simplemente me queda... Aquí sí hay un título gordo, grande, que se truncaría en 3 filas. No hay ningún caso, no. Vamos a lanzar esto a ver cómo queda. Aquí le podría poner, para que se lea mejor, el max width de 768 al listado. Y aquí, bueno, está funcionando como decía. A lo mejor puedo separar un poco más las tarjetas. Vamos a lo siguiente. 24, vamos a ponerle mínimo un 32. No, aquí no. Ahí, aquí sí. No, tiene un 32. 48, 56. 56. Max width. Esto es 1024. No, 768 va a ser aquí. Pero también aquí. Para que no pase, no tengamos el salto de el... Claro. Ah, no, ya lo tengo, el 768. Sí, entonces va a funcionar bien. A ver. Claro, funciona bien, pero tiene otro tamaño de textos y de imagen. Bueno, a ver. Ahora sí, ahora sí. Hola, Ala, muy buenas. Saludos, tengo una duda, curiosidad. Además del escenario blog, ahí le falta una coma. Además del escenario blog, bueno, no. ¿Cómo podría ayudarnos el CMS a la hora de armar una web, portafolio, etcétera? Y Tomás responde, ¿podrías usar el CMS para mostrar proyectos de un portfolio, para reviews de clientes y contenidos con mucho contenido repetido? Claro, correcto. Buena ayuda. Venga, esto está, y digo, aquí me falta algo. En realidad podríamos tener como... Debería haber sido esto debería haber sido la tarjeta de postcard. A lo mejor podía usar estilos o componentes para el text link, ¿no? Pero quizás podría yo aquí hacer lo siguiente. Meter una propiedad más que sea state. Bueno, la primera sería default, correcto. State, Juan. Pero la default con minúscula, eso. Y después generaría las over. Y aquí en principio podríamos ponerle
¿qué podríamos ponerle? Muchas cosas, varias cosas. Primero podríamos ponerle a la imagen, al resource, quizás, esto me lo estoy fumando, una imagen, un clarito. Y el título podría ser, ahora mismo podríamos cambiarlo de color a, no sé, a un color morado. Sé que va a quedar un poco feo, pero bueno. Meto aquí conexiones. Hola, Overing. Y ahora esto ya se conecta. A ver, ¿por qué está conectado así esto? Bueno, aquí se muestran las conexiones de los links. Correcto. Vale. Tiro el blog. Claro. Juan, esto es un error de novato. Yo le añadí el overlay. Bueno, el overlay no, la capa, con lo cual se lo está cogiendo como una cosa distinta. Muy mal, Juan, muy mal. Quito el... ¿Me voy a diseño otra vez? No, muy mal, Juan. Pero bueno, lo voy a solucionar. Quito. Ahora, en teoría, tiene que funcionar otra vez. Digo. Bien, cambia el color. Ok. Cuando sobrevuelve la tarjeta entera. Aquí hay un problema. Ya lo estoy viendo. Solamente aparece en desktop. Aquí hay que darle un fill container o un algo, un hue. Bueno, no importa. Primero. Venga, voy a corregir esto primero. Claro, amigos. Esto no. Esto está de aquí. No. No. Esto debe tener... Falta el hue aquí. No. A ver aquí. Tengo frame, fill container. Ahora creo que sí. ¿No? No. Lo tenía Juan. El propio... No. Aquí. Claro. Ahora sí. Ahora sí, pero no. Está funcionando. A ver, aquí está mejor, está construido mejor aquí. Fill container hue. Vale. La altura. Ahora tiene que funcionar. No. Igual. No creo que tenga el truncado en una línea. Lo debe tener en 3 todavía. Lo tiene en 1. Pero si yo lo di y aquí en 3. ¿Y por qué? Bueno, no sé. Evidentemente el error es humano y es tema mío. ¿Están todas o no? 3. Me lo debo haber comido. Totalmente. Ahora. Overlay. La luminosidad. Aquí tengo que tirar del overlay también. Voy a usar este. Lo voy a poner en blanco. Esto es un... Bueno. Ahora mismo no es tan fácil. Porque debería... para que este overlay se ajuste a cualquier tamaño de... Bueno, en realidad... Si dije que lo arreglo. Venga. Toma por culo. Vamos a ver. Yo esto ya está... Esto lo tengo... El resource lo tengo funcionando. Vamos a hacer lo siguiente. En bulk, primero. Todo. Hago un frame selection.
¿Hago un frame selection? Sí. Le voy a poner de nombre a todas image. Ahora, pulso Enter para seleccionar el resource que hay en el interior. No, primero, activo el aspect ratio de image, del contenedor. Sí, del contenedor. Le doy propiedades de auto layout. Ahora, pulso Enter para coger todos los resources que hay en su interior. Y a esto le pongo fill container. No. Le pongo fill container al ancho. Lo dejo así. Para probar, voy a coger resource, image, todas las image, y le voy a poner un borde que cante. Uy, bueno, en un exterior, vale, tampoco. No, esto va a cantar igualmente. No, quito. Quito, selecciono el resource que tiene fill container, a lo mejor a image, todas, le voy a cambiar el ancho, le voy a poner, ahora sí, le voy a poner un padding para probar, de 8. Ahora sí le voy a poner el borde, que canta. Voy a ver cómo se comporta simplemente. Aquí está todo bien. Y cuando lanzo, está funcionando bien. Vale. El contenedor funciona bien como quiero. Ahora me queda. Por el momento voy a dejarle el borde. Entonces, si me voy al componente, y aquí sí tiro de overlay ya, porque aquí no lo tengo todavía, no. Cojo overlay 2. Overlay, Juan. Blanco. Corto. Selecciono image. Todos. Pego en su interior. Vale. No pasa nada. Absoluto. Bien. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Ahora, lo diré. Vuelvo otra vez a coger el image. Todos. Los tengo, sí. Quito los paddings, porque ahora mismo no los voy a usar para nada. Me puedo olvidar del stroke rojo. Ok. Y ahora, elijo el overlay, ya tengo seleccionado todo, lo tiro a la izquierda y arriba. A la izquierda digo y arriba. ¿Y por qué? Vale, no. Lo voy a mover a la izquierda a mano. Y aquí ya voy a quitar la edición múltiple y voy a coger los dos overlays de desktop y lo voy a llevar al ancho de su tarjeta. Uy, no me dejó. Pensé que sí. Vale. Nada. Cojo esto así. A todo esto le dejo las constraints scale y scale. A esta también. Hago lo mismo con estos. Scale y scale. A lo mejor esto lo podría hacer en bulk, pero ahora mismo no me voy a pensar en cómo hacerlo. Es bastante rápido y no pasa nada. Es poquito. Scale, scale y scale y scale. ¿Y ahora qué voy a hacer? En default, cojo los overlays y los voy a poner a opacidad 0. Y de esta forma tengo las dos variantes de la tarjeta postcard con la misma anatomía. Y esto no me va a generar ningún problema de
Inconsistencias. En teoría debería funcionar todo. Lanzo. Ya está. Ya está. ¿Veis? Cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. A lo mejor, bueno, ya está. En mobile no hay, no, en mobile me comí la scale, no me lo puedo creer. Tan bueno no soy. En mobile me comí la scale. Scale, y aquí no, me la comí. Vale, ahora sí. Dice Tomás, Juan, ¿el overlay sobresale del frame padre? No. 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 Edith pone como cara de pensando, bueno, como la costumbre. ¿Por qué? Edith, explica ese icono tuyo, por favor. La costumbre del primary. Da para un posteo del blog. De mi blog, dices tú, ¿no? Hombre, en pos de esto, a ver. Cuenta a qué se dedica, a qué se dedica, joder, cómo estoy. Cuenta a qué significa el icono ese, Edith. ¿Te hemos dado ideas? A ver, tenemos el blog funcionando. Bueno, ahora queda, bueno, ahora va a funcionar, porque en realidad no podemos probar lo del grid. Pero si ahora yo, por ejemplo, me voy a ChatGPT. ¿Dónde tengo? Aquí tengo ChatGPT. Y le digo, amigo ChatGPT, querido ChatGPT, bueno, le digo, está muy grande, le digo, crea un contenido más contando que la aplicación Token Panel, que se llama, bueno, que la aplicación Project, ¿cómo se llamaba? Project Name, joder. Project Name sacará una versión en plugin para usar en Figma. Usa al menos... Ay, me olvidé de una cosa. 350 palabras. Por ejemplo, aplica keywords con intención de búsqueda de estudiantes y profesionales del UX. Quiero probar lo del Markdown en el editor del CMS. Que Tomás decía algo. Edith todavía no responde. ¿Qué es ese icono? Por Dios, cuéntanos. El mate está aquí olvidado. Ok. Madre mía, las 350 palabras. Pero bueno, bien. No me ha dado el título, ¿eh? Dame un título. Me voy a Figma, me voy al CMS y en Post, Edit. Nuevo ítem. Título nada, aquí pego. Y aquí se pegó la negrita, las negritas se han pegado. Bueno, esto lo estoy así maquetando a lo compadre. Sí, ahí te quedas. Image todavía no tenemos, pero podemos coger una imagen cualquiera de otros posts. Vamos a coger a mi avatar que lo tengo por aquí. No, vamos a usar la imagen de Edit que tenemos aquí, en principio. Y digo, título, bueno, el contenido ya lo pegué. La fecha le vamos a poner la misma de hoy.
Debería ponerla de forma automática. Y a ver qué título me puso. Voy a ir simplemente yo y voy a coger el título de ChatGPT. Un título muy largo, pero bueno. El plugin que llevará tus tokens de diseño directamente a Figma. Madre mía. Qué título más malo. Pero bueno. Aquí. Bueno, lo dejo así. Vale, el Slack lo actualiza solo. Yo lo podría editar tranquilamente. Y esto ya está grabado. ¿No? Me voy aquí. Aquí está. Vale, el cansancio mental. Vale, está funcionando. Mira, edit tu imagen. La verdad que el overlay es un poco bestia, ¿eh? Pero vale, está. Está respetando las... ¿Qué pasa si yo ahora en el editor, en el CMS mejor dicho, aquí le pongo, por ejemplo, un... ¿Aquí puedo escribir Markdown? No. ¿O sí? Sí, bueno, me activa el header, ¿ok? Pongo encabezado. H2. Pues un H2. Me vengo aquí a Design. Lo puedo desear aquí. Es un poquito bestia el H2, pero bueno. En realidad, está cogiendo un H2, pero que no tiene estilos de la web. Habría que ver cómo... Hay un apartado Fonts aquí. Y no sé qué se hace. Podríamos probarlo cuando funcione. Bueno, ya, leer documentación. Vale, ahora, quiero hacer una prueba. Me voy al CMS otra vez. Me voy a ChatGPT y le voy a decir... Redacta otro post con un tema relacionado con los tokens. Título. ...350 palabras... ...2 encabezados... ...y un quote, una cita. Escríbelo en formato Markdown con texto plano. A ver, ¿qué hace? Lo estaba escribiendo aquí y no cambié de escena. Vale. Me lo está escribiendo en formato Markdown y en texto plano, para que lo copie y me lo lleve al... Cuando creas un content te genera estilos automáticamente, pero yo no puedo personalizar esos estilos, Tomás. Venga, copio aquí, me lo llevo al CMS, nuevo post. Me puso el título y no lo vi. Me lo puso y no lo vi. Sí lo puso. Vale. Aquí. Nuevo ítem. Pego primero. Pego en texto plano y debería... Está todo en el formato Markdown. El título lo quito de aquí. Fijaros que es un 1. Lo pego aquí. Meto fecha. Aquí no me está renderizando. No me está renderizando los... El Markdown. No hay imagen. Le voy a meter otra imagen. Le meto la de... No sé si es... le meto una mía de mi avatar. Bueno, sí, no pesa mucho. Ahora me voy a File. ¡Pum! Madre de Dios. Ah, no, esto es porque se pegó aquí. ¿Yo lo pegué aquí? No, no.
No se renderiza el Markdown si lo pego. Y una pregunta, Tomás, yo por probar, ¿eh? Si me voy otra vez a CMS, lo corto. Me voy a ir a ChatGPT a recuperarlo. Lo pego aquí, pero en lugar de pegarlo como texto plano, lo pego tal cual. Tampoco. A ver, voy a hacer otra prueba. Quito. Me voy a ChatGPT. Y le digo, mira, lo voy a poner. Debajo con formatos renderizados. Con formatos Markdown renderizados. Ok. Y quiero copiarlo. Se va a copiar el formato en teoría. Y se pegará. ¿Lo habrás probado? Pero Tomás, que ahora no me entero. Copio esto. Tengo el quote, tengo todo. Copio. Me voy a Figma y pego directamente aquí en el Rich Content. Ojo, ¿ves? Esto me interesaba. Ha cogido el formato renderizado, que se generó con un Markdown. A ver, me parece interesante esto, ¿eh? El quote, no, el quote sí que no lo tiene, ¿eh? ¿No? Bueno, está aquí. El quote no lo he cogido bien. Tampoco lo tengo aquí. No. A ver. Pero bueno. No es perfecto, pero está bastante bien, la verdad. Una cosa que aquí no existe es la paginación y todo ese tipo de cosas, es pedirle demasiado al CMS, ¿no? Ahora mismo. El quote lo anuncian en 2026, dice Tomás. Madre mía. Vamos a ponerle un, que es claro, 50, no, vamos a ponerle un 20, 10. También cojo los overlay de aquí, le pongo al 10, por si, para que haga un transform no pasa nada. Y ahora renderizo otra vez. El 10 está bastante sutil, pero bueno, con imágenes más oscuras se va a notar más. ¿Ves? Ok. No hay paginación, no hay... Me surge el tema de las taxonomías de los posts. Eso sería interesante ver. Si estás en el Canva sin seleccionar nada, a la derecha te salen los estilos de texto. Si estoy en el Canva... ¡Ah, amigo! A ver. En el Canvas de post. Vale. Ah, esto es como una especie de caja. Esta es como el contenedor de texto enriquecido que se viene en el CMS. Y aquí está todo esto. Y puedo... A ver, por ejemplo, en el H2... También puedo jugar con el H1. En el H2, por ejemplo, podría editar esto y decirle que si es int que sea, por ejemplo, extra regular, que estoy usándolo, extra ball. Ah, esto está bastante... Esto está bastante... No es perfecto, pero está bastante bien. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que no ha hecho. Y aquí lo tengo, breakpoints. A ver, aquí tengo el 48 que se lo está trayendo de el H1, que yo lo estoy usando en el H1, con lo cual, al final esto es una masterclass, entre comillas, de Figma Sites, del CMS. Ok, yo vengo aquí y digo, venga, vamos a trabajar con el H2, pero en realidad tiene que ser más chico que el H1. Si el H1 ahora mismo es de 48
En desktop, estoy en desktop. Vale, 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 vale. Tablet es como que, bueno, esto es un poco raro, pero está interesante. No sé si yo lo usaría tan cómodo así, pero está bien. Puedo mostrar todo el seteo de... ¿Puedo poner aquí? Vale. Voy a coger mobile. Entonces, estoy trabajando con el H2, dije, ¿no? Sí. Ok. No entiendo por qué aquí tengo esto es un 48, porque no se aplicará a ver, vamos a ponerle 44, voy a poner 40 al H2 aquí. El line no lo voy a tocar. En tablet será de, ya se cambió. En tablet será de 32. Se cambió. Bueno, vamos a poner 36. Y en mobile, 32. Aunque el H1 es más chiquito. El H1 está en 32. Entonces, si me vengo aquí, bueno, también lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Sí. El H2, vamos a hacerlo de 26 en mobile. Vale. Hay una cosa que no me gusta que es esto. También se podría, bueno, vamos a solucionarlo entre comillas de esta manera. Vale, está bien. Está bastante bien. Parece un blog, ¿no? No canta demasiado. Yo sé que el footer lo queréis cambiar. Pero... Bien. Para el taxonomy podías tener un componente budget. Anidarle un campo al CMS. Claro, eso sí. Pero Tomás, me estoy refiriendo... Sí, eso yo lo pensé. Pero en realidad no se estaría organizando el post por taxonomías. ¿Me explico? Podríamos mostrarle al usuario que sí, es un post de research o un post de UI. Pero, bueno, estoy hablando de... Claro. Bueno, en realidad serviría para organizar un poquito de cara al usuario, pero para la web no mucho. Pero bueno, está bien. Está funcionando. Oh, claro, ahora como edité los estilos, en este que había puesto un H2, bien, muy bien, muy bien. Bueno, estoy satisfecho. Podemos dar el directo por concluido y sentirnos que hemos hecho el trabajo o no. ¿Qué opináis? Blog. Voy a hacer un vídeo para después. Empiezo así. Me voy al blog. No, el vídeo va a ser así. Nos quedamos con el P207 y el blog construido en nuestro template. Estamos en la home, me voy al blog, tenemos un listado de post con contenido inventado por ChatGPT, imágenes
también generadas con la IA de Figma. Y nos vamos, por ejemplo, a un post. Y tenemos el contenido, un poco lento todavía, pero está funcionando. Podemos navegar por la web e irnos también, por ejemplo, al control de versiones. Y otra vez al blog. Poquito a poco vamos dominando Figma Sites y su CMS en versión beta. Listo. Alan dice, estuvo bueno, ojalá lancen actualizaciones pronto. Sí, señor. Sí, señor. Edith dice que el vivo estuvo súper bueno. Ay, Edith, siempre te gusta. Gracias. Tomás no dice nada. Y eso que Tomás me ha lanzado a los leones hoy, ¿eh? No, tú usa el grid, tú usa el grid. Y estabas apuntando, Juan se equivocará mañana. Pero bueno. Alan dice, ahorita ando con las animaciones de Make. No olvidemos que a Figma Sites le podemos aplicar transiciones y todo ese tipo de cosas, pero además podemos usar, yo me animaría hoy, no otro día, me animaría a usar el code, el block to code, ¿cómo se llamaba? No sé ni dónde está ahora. Aquí. Make code from design. Esto podríamos, el día que hagamos UI un poquito más, con más profundidad, podemos probarlo. Bueno, muy bien. Los code block, ahí va. ¿En Sites se pueden reproducir vídeos? Yo juraría que sí, pero creo haber leído a alguien que dijo que no. O que había problemas. ¿Lo probamos ahora? No quiero. Una pregunta. Si yo, una cosa más quiero probar, sí. En el CMS, vamos a ir a otro post. Yo lo he probado y no, los resultados me fueron muy buenos. Yo aquí voy a poner una imagen. Y mi pregunta es, ¿puedo poner un vídeo? Pero en principio vamos a poner una imagen. Escritorio, otro post, otra imagen de post mío. Esta. Esto es un WebP. Juraría que pinché aquí el cursor, pero bueno. ¿No puedo moverla? Hostia, no puedo mover, no me lo puedo creer que no puedo mover. Alinearse, a ver si la achico. Esto es como un full width. No lo puedo quitar. A ver, yo seleccioné esto y digo, quiero ponerla aquí. Otra más, otra diferente. Me lo pone debajo. Esto no me gusta. Bueno, nada. El bloque de código en Sites es medio problemático. No me gusta que no le puedas hacer lo mismo que en Make. Está mucho más verde que en Make, evidentemente. Bueno, ahora sí. Lo voy a dejar aquí. De verdad que, aunque está verde esto, me voy satisfecho. Muchas gracias y continuamos el día martes. Buen fin de semana.